Listo, recordemos entonces cómo son las fórmulas del movimiento vertical. Tenemos que Y es igual, ¿recuerdan? A velocidad inicial en Y, como es solamente la de Y la que voy a tener en cuenta. ¿Cómo son las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado? Más acá tenemos un medio, ¿sí se acuerdan? De la física, de la parte de movimiento que vimos la semana pasada, un medio de la aceleración, pero la aceleración en este momento es ¿qué? La gravedad, ¿cierto? Por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa es la fórmula para altura. Velocidad inicial en Y más un medio por la gravedad tiempo al cuadrado. Teniendo en cuenta que la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Se acuerdan que la velocidad en X, la miramos acá, la velocidad en X, ¿cuál fue? La velocidad en X era la velocidad por el coseno del ángulo, ¿cierto? Y acá va a ser velocidad por el seno del ángulo. Voy a disminuir el zoom para que veamos todas las ecuaciones. Acá está. Velocidad en X es velocidad inicial por el coseno del ángulo, velocidad en Y es velocidad inicial por el seno del ángulo. En el eje horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, en el eje vertical es un movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Cuya única aceleración es la de la gravedad, siempre va en el mismo sentido, ¿cierto? Hacia abajo, y la velocidad inicial en Y es velocidad inicial por el seno del ángulo, y la velocidad total, entonces, la puedo determinar de Pitágoras como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las dos componentes. Por eso les pedía que teníamos que revisar muy bien vectores, ¿cierto? La velocidad total a qué es igual. ¿Listo? Y en todos los puntos que quede claro, porque eso es un punto típico del ICFES, siempre va la gravedad en el mismo sentido, o sea, hacia abajo. Es el peso, la fuerza que va hacia abajo, ¿no? Pero la gravedad siempre nos atrae hacia el centro. ¿Listo? Por eso se llama movimiento en el plano. Ahora, hay dos fórmulas, estas son las fórmulas más complejas, por decirlo así, las más grandes, para obtener la distancia en cualquier punto. Es decir, si yo quiero analizar en este punto, por ejemplo, pues habrá recorrido una distancia horizontal, que será esta, ¿cierto? Y una distancia vertical, que será esta altura, ¿cierto? Para esos dos puntos, para saber en ese tiempo qué espacio horizontal y qué espacio vertical recorrió, utilizo estas fórmulas. Pero además, si quiero conocer, o si me dice, por ejemplo, si el proyectil alcanzó a llegar, si alcanzó a impactar con un muro, pues yo tendré que mirar ¿qué? La distancia horizontal máxima o X máxima, que es esta, ¿cierto? La máxima distancia horizontal que alcanza y la máxima altura que alcanza. Entonces, ¿quién me dice cuáles son las fórmulas de distancia horizontal máxima y altura máxima? ¿Cómo lo determino y de qué depende? Ah, chicos, ¿quién me dice? ¿Alguno la tiene? ¿No? Bueno, vamos a sacarlas acá rapidito. Son dos fórmulas muy sencillas y que vamos a utilizar en muchos ejercicios que dependen del ángulo. Vamos a mirar. La primera es la de alcance horizontal máximo. La tenemos aquí. Distancia horizontal máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. Si el ángulo es 30, entonces va a ser seno de 60, ¿listo? Si el ángulo es 60, va a ser seno de 120, ¿listo? Primero multiplican por 2 el ángulo y luego sí por velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. ¿Vale? Y la altura máxima la tenemos acá. Esa altura máxima es muy parecida a la fórmula, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado, pero por el seno del cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. ¿Para qué nos sirven esas fórmulas?
Esas fórmulas nos sirven para cuando un problema nos dice si el cohete alcanzó a llegar a la isla, si alcanzó a pasar, por ejemplo, si alcanzó a llegar a la red. Si nos dan una distancia horizontal máxima, pues yo despejo o sé con el ángulo, ¿cierto? Como las dos están en función de seno, el máximo valor que puede tener la función seno, ¿cuál es? ¿Quién me dice? 1. 1, ¿cierto? Lo máximo que puedo llegar es 1. ¿Y para qué ángulo el seno es 1? Calculadora, recordemos trigonometría. Tengo 1 y le puedo sacar función inversa a seno. 90 grados, ¿cierto? ¿Cierto? 90 grados. Entonces la altura máxima cuando esté a 90 grados, es decir, totalmente vertical, ¿cierto? Y alcance máximo cuando el ángulo sea de 45. ¿Sí se dan cuenta por qué? Porque 45 por 2 aquí me da 90 y seno de 90 me da 1. Máximo alcance horizontal cuando el ángulo es de 45. Máximo alcance horizontal cuando el ángulo es de 45. Máximo alcance vertical cuando el ángulo es de 90. Estas son preguntas claves y de análisis, de entender de qué depende el movimiento, ¿sí? Porque miramos la fórmula y decimos, bueno, si va por multiplicado por 2 y el máximo ángulo es 90, pues debe ser 45. ¿Sí? Con esa velocidad inicial, por supuesto. Si aumenta la velocidad inicial, pues también va a aumentar el alcance horizontal máximo. ¿Listo? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Por qué? Sí, señora. Perfecto.